Hola chicos, en el video de hoy les voy a dar una breve explicación de lo que es trabajo mecánico y sistemas o problemas de conservación de energía y no conservación de energía, que suelen denominarse como problemas conservativos y no conservativos. Ya previamente en clase hemos visto lo que es la conservación de la energía y esta idea de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hoy vamos a ver más a detalle cómo es que esto se relaciona con el trabajo y diferentes situaciones donde vamos a poder observar cómo es que esto se puede calcular en cuanto a la presencia de fuerzas. Pero bueno, para empezar, vamos a hablar y a retomar un poquito el concepto que les comentaba sobre conservación de la energía. Recuerden que tenemos la ley de conservación de la energía, que de manera muy simple podemos definir como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, cuando lleguemos a un poco de física de partículas, vamos a encontrar que incluso podemos hacer transformaciones entre masa y energía, de acuerdo también con la relatividad de Einstein, pero dejemos eso para después. Entonces, vamos a tener claro esto, ¿sí? En general, este principio de conservación de la energía debe cumplirse para todo sistema. Sin embargo, dependiendo las fronteras que definamos de nuestros sistemas, pues habrá situaciones en las que pareciera que esta energía o se añade o se pierde. Vamos a aclarar eso de una vez. Esta energía no es que se añada o se pierda mágicamente, sino que se puede añadir porque la proporciona otro sistema externo o un agente externo a nuestro sistema en cuestión, o se puede perder porque esta energía nuestro sistema se la está brindando a un agente externo a nuestro sistema. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, vamos a considerar que existen en general dos situaciones típicas de problemas donde analizamos energía: los problemas conservativos y los problemas no conservativos. Sus nombres son bastante pues ilustrativos de lo que ocurre en cada uno, ¿no? En general, en los problemas conservativos tenemos que la ley de conservación de la energía se cumple totalmente y en nuestro sistema se conserva totalmente la energía con la que inició, ni se añade ni se quita. Por otro lado, tenemos los sistemas no conservativos, donde hay alguna interacción con otro sistema, con alguna fuerza que o nos añade o nos quita energía, ¿vale? En general, ¿cómo es que podemos identificar cuándo es un problema conservativo y cuándo no lo es? Pues básicamente depende de las condiciones de qué tan ideal es nuestro problema en física. Ya saben, en física luego nos gusta, para simplificar las cosas, pensar que las vacas son esféricas y cosas por el estilo, o que no hay fricción ni resistencia del aire. Entonces, siempre que tenemos esas consideraciones, estamos hablando de problemas conservativos. Sin embargo, vamos a entrar un poquito más en detalle con esto, ¿vale? En general, nosotros hemos visto que tenemos en mecánica tres tipos de fuerzas distintas, tres tipos de energía, perdón, distintas. La que tenemos, que denominamos energía cinética, que básicamente es la energía que depende del movimiento de los objetos. Tenemos también la energía potencial gravitacional, que básicamente depende de la altura a la que se encuentra determinado objeto. Ya sabemos que entre más elevado esté un objeto, tiene más energía potencial. Y tenemos la energía potencial elástica, que tiene que ver con la compresión o estiramiento de resortes. ¿Vale? Cuando tenemos problemas donde solamente estamos observando fenómenos ideales, y por esto me refiero a que en estos problemas vamos a ver conservativos, vamos a ver la interacción únicamente de estas tres formas de energía, donde se relaciona la altura, que en este caso está relacionada con la gravedad, los resortes y el movimiento del objeto.
estamos hablando de problemas conservativos. Si lo quieren ver de manera muy sencilla, todos los problemas donde no existan otras fuerzas más que fuerzas de resorte, precisamente por la energía potencial elástica, donde existan fuerzas como la gravedad, que bueno, la gravedad es una aceleración, en este caso la fuerza sería el peso, y la fuerza normal, que básicamente no afecta en nada. Donde tenemos estos problemas es donde estamos hablando de situaciones o problemas conservativos. El ejemplo más clásico pues sería tener una esfera que cae, ¿ok? Ya sabemos, condiciones ideales, no hay resistencia del aire, no hay nada más que la fuerza que está haciendo que esta esfera caiga, que en nuestro caso pues sería el peso, ¿no? Suele representarse con una W minúscula y pues es nuestro peso. ¿Ok? Este es el problema pues más tradicional donde tenemos que es un problema conservativo. Sin embargo, y como ya hemos visto un ejemplo previamente, puede haber otras situaciones, ¿no? En general, cualquier objeto donde su movimiento se deba únicamente a la fuerza del peso y no interfiera otra fuerza, otra vez, con la excepción de la fuerza normal, que es un caso especial, mientras no interfiera alguna otra fuerza en este problema, tendremos que es un problema conservativo. Un ejemplo podría ser nuestra clásica caja que se desliza por una rampa. En este caso, si despreciamos la fricción, o sea, si consideramos que no hay fricción y que no hay una fuerza que jala la caja, sino que simplemente es por la acción del peso que va hacia abajo, y otra vez mencionamos aquí que tenemos a la fuerza normal, este tipo de problema sería un problema conservativo y no tiene que limitarse a una rampa totalmente recta. Un problema bastante común que podemos observar son problemas de montañas rusas, donde nosotros despreciamos la fricción, ¿no? Aquí tenemos el carrito y el carrito al moverse por toda esta montaña rusa, se trata de un problema conservativo, donde lo único que está pasando, y aquí vamos a hacer énfasis, es que quien está moviendo al carrito siempre será la fuerza del peso, ¿no? Yo sé que en algunos momentos lo detendrá, por ejemplo, cuando el carrito vaya en esta parte, será el peso precisamente quien frene al carrito, ¿ok? Pero en realidad, más allá de las fuerzas que están interactuando aquí, lo que nos interesa es que lo único que está pasando es que sea que el peso acelera o frena, lo que está ocurriendo simplemente es que la energía cinética se convierte en potencial y viceversa, porque lo que está haciendo es que al inicio el carrito tiene mucha altura, tiene mucha energía potencial y se va convirtiendo conforme baja en energía cinética. En movimiento, luego esta energía cinética se vuelve a convertir en potencial y por eso es que se reduce, luego vuelve a aumentar y así. ¿Ok? Es conservativo porque suponemos que no hay pérdida de la energía y que lo que perdimos, entre comillas, de energía cinética, en realidad se transformó en potencial gravitacional y viceversa. Incluso si ustedes me tiran a un problema de este estilo, un factor como un resorte, podemos seguir considerando que es conservativo. Un ejemplo un tanto pues cotidiano para nosotros sería las pistolitas Nerf, ¿no? Las pistolitas Nerf, que es estas que disparan dardos, tienen aquí dentro, y no es así el mecanismo, pero para simplificarlo, tienen aquí dentro un resorte que está comprimido, ustedes lo comprimen con el gatillo cuando lo jalan, y lo comprimen con una palanquita y luego con el gatillo lo disparan. Básicamente aquí lo que tienen es que pues tenemos una bala, un dardo, lo que ustedes quieran, de goma, y al comprimir aquí el resorte lo que están teniendo inicialmente es energía potencial elástica, ¿ok? Luego esta energía se libera al soltar el resorte y al liberarse, precisamente al expandirse, lo que hace es convertir esta energía potencial elástica de esta bala de ese resorte a energía cinética en esta bala de goma, ¿no? Luego esta bala de goma
al hacer lo que sería claramente, pensando que estamos en la Tierra, un tiro parabólico, va convirtiendo parte de esta energía cinética en energía, perdón, tiene inicialmente cierta energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que esta pistolita Nerf la disparamos a cierta altura, o sea que al tener cierta altura, también tenía energía potencial gravitacional, ¿ok? Y precisamente conforme va haciendo su recorrido y va bajando, pues lo que está ocurriendo es que esta energía potencial se convierte en una cada vez mayor energía cinética, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Que todo es ideal, que la energía que estaba en el resorte se pasó totalmente a nuestra bala de goma y luego la energía que tenía la bala de goma porque se la dio el resorte y porque tenía cierta altura, se va a convertir en energía cinética y no hay ninguna pérdida de energía ahí. No hay fricción, no hay resistencia del aire. El resorte al descomprimirse liberó toda su energía y se quedó sin nada. Esto suele partir de la hipótesis de que el resorte no tiene una masa. Y todo esto es el tipo de problemas que consideramos nosotros conservativos. ¿Ok? Cuando nosotros metemos otra fuerza al problema, es justo cuando pasamos a los problemas no conservativos. Y cuando pasamos a un problema no conservativo es porque, además de estas energías, vamos a encontrar el concepto de trabajo. Se suele expresar con una W mayúscula, work en inglés, se refiere a trabajo. Y bueno, encontrarán en su formulario del BI, que tiene una fórmula bastante sencilla, que es la magnitud de la fuerza por la distancia que se aplica por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia recorrida. Pero vamos a hablar con más detalle a continuación de esto. Primero, vamos a entonces recalcar que es un problema conservativo. Es un problema donde tenemos ciertos tipos de energía identificados y lo único que está pasando es que toda la energía se conserva y no está pasando otra cosa más que se está convirtiendo una forma de energía en otra sin que nada se pierda y sin que nada se añada. ¿Ok? Eso es un problema conservativo. En cuanto ustedes añaden o quitan energía a esto, tendremos que se vuelve un problema no conservativo. Y por eso tradicionalmente, si quieren ver que es un problema conservativo, ya en términos más prácticos, pues encontrarán que los problemas conservativos solamente incluyen la influencia del peso o de la gravedad, como quieran verlo, y quizá la presencia de resortes ideales, resortes sin masa. Fuera de eso, si otra fuerza externa actúa en su sistema, se vuelve en automático no conservativo, porque estas fuerzas lo que van a generar es trabajo. ¿Ok? Y vamos a poner un muy buen ejemplo de esto. De hecho, retomando uno de los ejemplos que acabamos de ver, veamos aquí qué pasaría con nuestra caja en la rampa. ¿Ok? Aquí vamos a dibujar nuestra cajita en la rampa y ahora seremos menos idealistas, ¿verdad? En el problema anterior suponíamos que pues solamente existía el peso y la consecuente fuerza normal que sabemos que evita que la caja atraviese el piso, ¿no? O la rampa. Sin embargo, ya hablando en términos realistas, debido a que la caja está rozando con el piso, con la rampa, tendría que existir, aunque sea mínima, pero debería existir una fuerza de fricción. ¿Ok? Esta fuerza de fricción lo que va a hacer es que del escenario ideal donde toda la energía potencial, porque la caja originalmente solo tiene energía potencial al encontrarse a determinada altura del piso. Originalmente la idea en un problema conservativo es que toda esta energía potencial se convertirá en energía mecánica cuando la caja llega a la parte más baja de la rampa, ¿no? Y la energía potencial que estaba aquí va a ser igual a la energía cinética que está acá, ¿ok? Así que la caja se va a ir moviendo. Sin embargo, cuando metemos la consideración de la fricción, tenemos que esta fricción lo que va a hacer es que va a ir frenando, aunque sea un poco, pero va a detener a la caja. Y eso va a hacer que la caja sufra cierta pérdida en su energía cinética final, ¿sí? Parte de esta energía potencial no se va a convertir en energía cinética, sino que va a ser robada, por así decirlo, por la fuerza de fricción, ¿sí?
la fuerza de fricción en este caso está generando un trabajo negativo. Es negativo porque lo que está haciendo es robar energía. ¿Ok? ¿Y qué relación tiene esto con la fórmula que acabamos de ver aquí? Pues precisamente que la fórmula nos permite calcular cuánto es este trabajo o energía perdida. ¿Sí? Entre más largo sea el recorrido sobre el que actúa la fricción, es decir, entre más largo sea el tramo de aquí a acá, pues lo que va a pasar es que entre más larga sea esa fuerza de fricción, va a haber un mayor robo de energía. Sí, piensa en lo que es como en su coche, pues entre más presión en los frenos durante más tiempo, o sea, durante un recorrido más largo, pues más le quitan energía al coche, en este caso, ¿no? Con la fricción ocurre esto, ¿sí? Debido a esto, a que para que la fuerza de fricción tenga el efecto de robar energía, necesita aplicarse durante cierta distancia. Por eso nuestra fórmula incluimos el término de la distancia, ¿sí? Para estimar la energía perdida, lo que necesitamos es saber durante qué recorrido se está aplicando esta fuerza, ¿sí? Igualmente necesitaremos, como bien lo indica la fórmula, la magnitud de esta fuerza, ¿ok? Que en este caso sería, pues, haciendo el diagrama de cuerpo libre, calculando las fuerzas y eso que ahorita vamos a omitir. Con eso obtendríamos cuánto vale esta fuerza y al hacer esta multiplicación lo que estamos obteniendo es la energía que se está robando, ¿ok? El signo negativo, de hecho, viene del coseno. Este ángulo, y vamos aquí a aclararlo de una vez, lo que nos indica es el ángulo que hay, y vamos a borrar aquí algunas cosas para que no nos estorben la explicación. Este ángulo lo que nos indica es básicamente el ángulo que existe entre el desplazamiento, o sea, entre la distancia que va a recorrer, que pues en este caso la acabo de mencionar que es lo que va de aquí a acá. ¿Ok? Considerando que como se mueve hacia abajo, tendría que dibujar que el vector distancia o desplazamiento sería este vector. El ángulo que existe entre este vector desplazamiento y mi fuerza es el ángulo θ, el que uso aquí. Al utilizar el coseno de este ángulo, lo que estoy haciendo son dos cosas. Primero, esto me va a definir el signo del trabajo. Si es un signo negativo, como en el caso de la fricción, porque pues en este caso el ángulo sería 180 grados, nos va a dar que el trabajo es negativo y precisamente es porque está quitando la energía a nuestra carga. ¿Ok? Además, el coseno indica básicamente qué proporción de este trabajo realmente le está robando energía, dependiendo del movimiento, ¿sí? Porque de hecho, y aquí vendría una pregunta interesante, si la fricción está haciendo un trabajo, que en este caso es robar energía, ¿podemos considerar que la fuerza normal también hace un trabajo? En cierta manera, sí, y de hecho podríamos aplicar pues la fórmula. Solamente que cuando apliquemos la fórmula con la fuerza de fricción, nuestro ángulo θ, pues va a ser este, va a ser 90 grados. Y cuando calculen el coseno de 90 grados, pues les va a dar un hermoso 0. El trabajo que realiza la fuerza normal es de 0. Y es que en realidad la fuerza normal, al ser normal precisamente al desplazamiento, no está efectuando ningún trabajo, no le estamos dejando que tenga un campo de acción, ¿sí? Entonces es por eso que podemos tener que, aunque todas las fuerzas están realizando en cierta manera un trabajo, muchos trabajos van a ser 0 simplemente pues porque se están anulando, ¿no? Y de hecho, en cierta manera, y aquí vamos a tener cuidado con ese concepto, pero lo voy a mencionar, el peso también está haciendo un trabajo, ¿no? Solamente que este peso, en cierta manera, lo que está haciendo es convertir energía potencial en energía cinética, ¿ok? Este peso, pues tendríamos que en realidad lo podemos dividir en dos componentes, una componente paralela al desplazamiento, que sería este, y otra componente perpendicular al desplazamiento. Y mientras esta componente perpendicular lo único que hace es anular a la fuerza normal, ¿sí? Esta se anula con esta.
y por eso es que de hecho no hacen trabajo, porque una se anula a la otra, es como si no pasara nada. La componente que en cierta manera está haciendo el trabajo es esta, ¿sí? El trabajo del peso, de hecho, lo que está haciendo es convertir la energía potencial gravitacional en energía cinética, ¿ok? Pero bueno, eso lo discutiremos más a detalle cuando veamos la fuerza gravitacional y cómo es que se relaciona esto más a detalle. Ahorita solamente fijémonos entonces en las fuerzas que no son el peso, ¿sí? Porque son, en realidad, en cierta forma, cuando nosotros estamos asumiendo que la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética, lo que estamos haciendo implícitamente es precisamente calcular el trabajo, en este caso, de el peso. ¿Sale? Pero bueno, vamos a aquí esquematizar algunas otras situaciones para que veamos otros ejemplos de cómo pueden actuar estas fuerzas que añaden o roban energía. Ahora vamos a ver un ejemplo clásico donde vemos que se está añadiendo energía. ¿Ok? Y para esto vamos a ver... ahí está. Un ejemplo mucho más simple, que es una caja que se encuentra en el piso. Y esta caja va a ser jalada por una fuerza así. ¿Ok? Esta caja, si fuera un problema conservativo, precisamente como el piso está impidiendo que el peso efectúe un trabajo porque no le permite moverse hacia abajo, la caja, si no hubiera otra fuerza, pues el movimiento sería cero, ¿no? La aceleración sería cero y no habría transformación de la energía, ¿sí? De hecho, podríamos incluso pensar que la caja no tiene energía potencial gravitacional porque no está a ninguna altura, no tiene energía de resorte y no tiene energía cinética porque no se mueve, ¿ok? Precisamente el problema se vuelve no conservativo cuando añadimos una fuerza como la que les acabo de poner aquí. Lo que va a hacer esta fuerza es generar un cambio de energía en nuestro sistema, ¿sí? Otra vez, aquí pues yo podría ver varios tipos de reacciones, ¿no? Y de hecho, las fuerzas que yo tendré que dibujar en mi diagrama completo, pues sería la fuerza normal, el peso, y si no somos idealistas, tendríamos que poner también aquí la fuerza de fricción, ¿no? Y claro que podemos también descomponer esta fuerza que estoy aplicando en su componente horizontal y vertical, ¿va? Es otra manera de representarlo, pero dejémoslo así, ¿ok? Al yo tener esto, yo podría entonces calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas. Y de hecho, cuando yo haga la suma de todos los trabajos, lo que voy a obtener es la energía final del objeto, ¿sí? Yo podría aquí calcular el trabajo de la fuerza de fricción, que básicamente pues tendría que aplicar esta, ¿no? La fórmula de trabajo es igual, en este caso, a fuerza de fricción, y aquí puedo poner trabajo de la fuerza de fricción. Es igual a la fuerza de fricción por la distancia que se aplique esta fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Por ponerle en números, digamos que esta fuerza es de unos 100 newtons y que la fuerza de fricción es de unos, ¿qué les gustan? 10 newtons, ¿sale? Y le pondremos que aquí que el ángulo en el que se está aplicando son unos 30 grados, ¿va? Entonces, pues para esto lo que tendría es que la fuerza de fricción, suponiendo que esta fuerza y el movimiento de la caja se da a lo largo de una distancia, de aquí a acá, de unos 10 metros, pues yo calcularía el trabajo de esta fuerza de fricción como 10 multiplicado por la distancia, que son 10, por el coseno del ángulo entre el desplazamiento, que mi desplazamiento va para acá, entonces el ángulo sería de 180 grados. ¿Sale? Entonces sería coseno de 180 grados. ¿Vale? Hago esta operación y me va a dar un bonito menos 100
y si se preguntaban en qué unidades está el trabajo, pueden hacer ahí la equivalencia de unidades, pero si estamos diciendo que el trabajo es añadir o quitar energía, pues tendría que tener mismas unidades que energía, ¿no? En este caso, joules. Podemos también calcular entonces el trabajo de la fuerza roja, de la que está jalando, y esta sería 100 multiplicado por la distancia que se aplica, que es 10, y luego por el coseno del ángulo en el que hay entre la fuerza y el desplazamiento, que sería 30 grados, ¿no? Al yo hacer esto, pues obtendría el grandioso resultado de, déjenme ponerlo aquí, 100 por 10 por coseno de 30, 866 joules. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando, de hecho, yo estoy aplicando la idea del coseno, en realidad es porque, en cierta manera, me estoy fijando solamente en la componente, y vamos a borrar aquí esta flechita para que no nos mare. Me estoy fijando en la componente de esta fuerza de 100 newtons, la componente que es paralela al movimiento. En cierta forma, podemos asumir a partir de esto que las únicas fuerzas que pueden generar trabajo en un objeto son las fuerzas que son paralelas al movimiento, sea que vayan a favor, como esta, o en contra, como la fricción, pero solo esta parte de la fuerza es la que puede generar trabajo. La parte en Y, precisamente de esta fuerza de 100 newtons, como no se está moviendo en el eje Y, no tiene desplazamiento, el trabajo sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que metemos a la ecuación de trabajo, o a su fórmula, como lo quieran llamar, la parte del coseno, porque solamente es la componente o la parte de la fuerza que es paralela al movimiento la que puede generar trabajo. ¿Ok? En este sentido, podemos deducir que el trabajo debido a la fuerza normal va a ser 0 y el trabajo en esta situación debido al peso va a ser también 0. Si nosotros calculamos cuánta energía hay al final en nuestra caja, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los trabajos de todas las fuerzas. En este caso sería menos 100 más 866 más 0 más 0. ¿Ok? Aquí voy a borrar esto para que no crean que hay una fuerza ahí extra, ¿no? Solamente eran las componentes. Pero bueno, ya la calculamos aquí por la fórmula, ¿no? Cuando sumo todo esto, pues tendría que el trabajo total, o sea, la ganancia o pérdida total de esta caja, de energía en esta caja sería de 766 joules. Y bueno, a partir de aquí incluso podríamos calcular cuál sería su velocidad final, ¿no? Con la fórmula de energía cinética, pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito que se lleven ustedes de este pequeño video, chicos? Primero, entender la diferencia entre problemas conservativos y no conservativos. Los problemas conservativos son aquellos donde, como ya mencioné, lo único que está pasando es que la energía cinética, potencial gravitacional y potencial elástica, hablando solo de mecánica, se conserva totalmente y una se transforma en la otra. ¿Sí? No hay pérdidas, no hay fuerzas extras, además de lo que sería el peso y la acción de la gravedad, perdón, el peso, o sea, la acción de la gravedad y la acción de los resortes. ¿Ok? Aunque en cualquier problema de mecánica podría existir la fuerza normal si es que hay contacto con la superficie, precisamente el ejemplo de aquí nos muestra que como la fuerza normal siempre se expresa a 90 grados del desplazamiento del objeto, de cómo se mueve, porque siempre el objeto se va a mover con la superficie, la fuerza normal nunca hace un trabajo, ¿no? Y por eso está siempre en los problemas, puede estar en los problemas conservativos, pero nunca hace nada, ¿no? Por otro lado, los problemas no conservativos son todas estas situaciones donde tenemos fuerzas extra que añaden o quitan energía, o sea, fuerzas que no sean el peso, la fuerza normal y la fuerza de un resorte. Siempre que haya fricción, que haya una fuerza como una cuerda o cualquier otra cosa, seguramente es un problema no conservativo que ahí está añadiendo o quitando energía. ¿Vale? Segunda cosa que nos tenemos que llevar de aquí. Para nosotros calcular
el cambio de energía en un sistema, en un problema no conservativo, tenemos que hacer lo que menciona aquí. Calculamos el trabajo de cada una de estas fuerzas, sumamos y el resultado, sea positivo o negativo, es el cambio en la energía. Ya lo mencionamos, cuando es positivo es porque estamos añadiendo energía y es negativo cuando le estamos quitando energía al sistema. ¿Ok? Normalmente estas pérdidas de energía mecánica se traducen en calor porque suelen ser por fricción. ¿Vale? Y bueno, como último detalle, lo que tenemos que llevarnos aquí, además de cómo aplicar la fórmula, que creo que fue bastante claro aquí el asunto, es lo siguiente, porque les digo, luego puede generar ahí algunos conflictos. Calcular el trabajo de la fuerza del peso es equivalente a calcular la diferencia entre la energía potencial gravitacional. Así que hagan un cálculo por energía potencial gravitacional o aplicando pues aquí la fuerza, el desplazamiento, la fuerza del peso, el desplazamiento y el coseno del ángulo entre estas, van a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Pues bueno, chicos, dejaremos el video por aquí. Lo único que tienen que hacer es ver este video y contestar algunas preguntas de control para verificar que lo vieron. Y pues esa sería su actividad asíncrona del día de hoy, ¿vale? Nos estamos viendo el día lunes. Si tienen dudas, no se me estresen. Solamente es un video introductorio. Cualquier otra duda la resolvemos con más calma el día lunes en clase, ¿vale? Pues bueno, por hoy sería todo y sean felices.